El compañero es dirigente social, estuvo en una lucha muy importante en la década del 70, la lucha por la vivienda en el complejo 17 acá en La Matanza. Era un complejo de vivienda que estaba y está con otra denominación en el Camino Cintura y Crovara, y Aureliano era presidente de la Junta Vecinal conformada con los vecinos. Se van a cumplir este año, en el mes de junio, 50 años, y fue una lucha muy importante, emblemática y pionera en lo que tenía que ver con la lucha por el techo, por la vivienda, en La Matanza y en la Argentina. Buenas tardes, Aureliano, lo saluda Emilio desde acá de La Matanza, de la FM 102.7 Radio Arraigo. Gracias por la comunicación. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Emilio. Bien, estoy bien. Bueno, qué placer, le digo, hablar con usted después de una emisora popular que pertenece a la corriente clasista combativa de La Matanza, para hablar precisamente de esto que pasó hace cerca de 50 años, ¿no? Acá en nuestro partido. Cuéntenos cómo fue el origen, cómo surgió esa lucha por la vivienda. Bueno, esto tiene una historia bastante difícil de explicar, como le dije el otro día, en pocos minutos, ¿no? Pero vamos a tratar de sintetizar. Apelo a su poder de síntesis, porque la radio tiene tiempo, Aureliano. Sí, cómo no. Pero bueno, nosotros llegamos acá con mi compañera, con mis hijos, 3 hijos, en esta ocupación. Esto se inició, en realidad, la ocupación en el año 72, que fue el vecino de acá del 5 y 6, del complejo 5 y 6. Y bueno, nosotros estábamos medianamente informados de todo lo que venía sucediendo con relación al problema de la vivienda. Y bueno, así es que en junio se ocupó los 10.000 departamentos o viviendas en la provincia de Buenos Aires. Y eso fue muy rápido, porque claro, la gente en determinado momento decidió masivamente a ocupar lo que le correspondía, porque estas viviendas fueron construidas para la erradicación de villas de emergencia de la capital federal. Como yo vivía en Ciudad Oculta, entonces bueno, nosotros estábamos enterados medianamente de todo el proceso, digamos, en este caso, del programa del gobierno entonces, que era Onganía, de la erradicación de las villas de emergencia. Claro. Bueno, nosotros vinimos acá en junio y esto ya estaba casi todo ocupado, porque la gente masivamente salió a ocupar, de todos lados, o sea, gente que convivía, por ejemplo, con la familia, que no tenía dónde ir, y la gente de la villa también, unos cuantos, y así se fue sumando, pero fue algo realmente increíble porque fue tan rápido. Disculpe, Aureliano, porque quiero una precisión ante avanzar, porque usted dice que inició este tema en 1972, y yo, como cuando lo presenté dije que se iban a cumplir ahora en junio, en el 23, 50 años, por ahí no tenía ese dato, que fue un año antes o fue en el 73. No, acá todo, o sea, los 10.000 departamentos en realidad se ocupó todo en el 73, ahí va, se inició en el 72 en el complejo 5 y 6, que es el complejo. Ahora lo entendí. Siga bueno, nomás, disculpe. Sí. Entonces, bueno, rápidamente estaba la gente organizada, porque lo que pasa es que muchos de los que ocupamos esta vivienda eran gente con experiencia en su trabajo, en la fábrica, eran delegados, tenían cierto conocimiento, en este caso de organización, como para reclamar, ¿no es cierto? Ahí va. Entonces fue muy rápido. Nosotros cuando llegamos acá ya estaba organizado, estaba muy bien organizado, pero eso lo organizó un señor que apareció en el momento de la ocupación, y bueno, era una persona que estaba
tenía conocimiento, él era, según dijeron, era oficial de la Policía Federal. Ah, Cañete de apellido. Cañete. Sí. Y bueno, así es que él organizó todo rápidamente, pero la gente ya estaba, digamos, con esa mentalidad de aquel entonces, ¿no? Porque había mucha efervescencia política. Seguro. Había mucha gente que se involucraba en la cuestión social y también laboral en la fábrica y todo eso, ¿no? Entonces yo era delegado, por ejemplo, de mi fábrica. Entonces tenía cierto conocimiento de cómo organizar, en este caso, a la gente, ¿no? ¿Dónde Para trabajaba rescatar. usted, Aureliano? Yo trabajaba en la fábrica de mosaicos. Yo fui mosaísta ahí en la calle, en Matadero. El Matadero. En Matadero, sí. Y además estaba el bueno, gobierno de Perón y con todo el auge de las luchas que hubo, ¿no? A partir del Cordobazo, todo eso en ese momento. Claro. Yo creo que en el Cordobazo fue lo que despertó bastante la inquietud de mucha gente. Por ejemplo, en Matadero, eso no voy a hablar porque yo fui presidente también de Ciudad Oculta. Y después me vine para acá. Claro. Porque en Ciudad Oculta la vivienda era muy precaria, ¿no es cierto? Entonces, como eso era para la erradicación de villas de emergencia, bueno, entonces ahí se hizo todo un proceso también para tratar, el gobierno quería que la gente fácilmente saliera de la villa, Claro. con la esperanza de tener, como decían ellos, la casa propia. Seguro. Y en el caso del complejo 17, que es donde lo que estamos hablando, cuéntenos qué era el complejo y cuántas viviendas, cuántas familias concretamente tomaron eso. 600 familias. 600 familias. Sí. Y a su vez, esto cuando nosotros ocupamos, como yo siempre le digo, no, le decía a la autoridad, tomamos posesión, porque muchos nos acusaban de intruso. Claro. Entonces nosotros negábamos eso. Nosotros De decíamos, usurpadores, como se dice ahora actualmente. Sí, exactamente. Entonces nosotros le explicábamos que no, que esta vivienda fue construida para ese fin, para la gente de las villas de emergencia. Claro. Entonces, bueno, y estaba en plena construcción el 17. Nosotros entramos acá, no había nada, agua, luz, nada, absolutamente nada. Entonces, ni cloaca, nada. Entonces, la gente se metió en esas condiciones. Y nos arreglamos y nos organizamos, pero como le dije al comienzo, estaban organizada la gente ya. Estaba muy bien organizada. No era nada improvisado, ni espontáneo solamente. No. Así es que por ese lado después vino la lucha, ¿no? La lucha fuerte por quien dirigía para que la gente tenga el derecho a tener el techo, porque la gente que estaba no es que defendía los intereses de la gente que ocupaba. Ellos después demostraron su verdadera intención. Entonces era, digamos, de desalojar a la gente. Hola. Hola. Se le baja la voz un poco. Usted decía que querían desalojar a las familias que habían ocupado después, los que estaban... Primero estaba hablando de este comisario Cañete y eso, ¿no? Sí. Bueno, ellos se organizaron, le comento así rápidamente, hicieron una organización muy buena que al comienzo la gente lo apoyó totalmente. Claro. Porque, claro, ellos hacían cosas buenas, pero después demostraron su verdadero interés. Claro. Entonces ahí se le dio vuelta a las cosas, porque la gente también se da cuenta. Seguro. Y entonces había el debate, las conversaciones y cómo se podía resolver.
Y ahí, bueno, participar, porque ellos no hacían participar a la gente. Ellos directamente mandaban. Claro. O sea que no es que ellos decían, No era bueno, nada democrático de participación de la gente, actuaban ellos como caudillos, vamos. Exactamente, tal y cual, exactamente. Bueno, entonces eso después se desató la lucha más feroz, digamos, cuando ellos intentaron los primeros desalojos. Pero desalojar individual no a todos juntos, digamos, claro. O sea que de a uno, de familia. Claro. Entonces en la primera familia, si quisieran desalojar, la gente ya, venían hablando, la gente conversa, la gente va a la reunión porque se hacía la reunión en este caso de la mesa coordinadora, ellos así nombraban, ¿no? Mesa coordinadora, que había distintos delegados, por ejemplo, de limpieza, de seguridad, de sanidad y todas esas cuestiones. Pero cada delegado tenía, en este caso, su grupo, que después le sirvió para el atropello, digamos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces, pero después la gente se le dio vuelta. Claro. Porque hubo 3 intentos de desalojo por parte de ellos. Y fueron resistidos, enfrentaron ese totalmente, desalojo. No pudieron desalojar a quienes pretendían, dice usted, porque se le enfrentó la propia gente, las familias que ocupaban. Sí. Entonces, claro, y la segunda, por ejemplo, que quisieron desalojar ahí a Cañete, en este caso el compañero Garelic, que él, como muchos de los estudiantes de aquel entonces, había mucha inquietud en la juventud estudiantil. Claro. Entonces participaban, venían de todas las universidades, de los colegios, visitaban acá y hablaban con nosotros y eran solidarios con nosotros. Y así vinieron los arquitectos, o sea, en este caso estudiantes de arquitectura, la de derecho, también fundamentalmente también los de la medicina, ¿no? Claro, los médicos que fueron los que impulsaron la creación del dispensario sanitario ese. Efectivamente. Sí. Ahora, Aureliano, disculpe que le ponga algunos temas por razones de tiempo. ¿Cómo surgió la Junta Vecinal que usted presidía y cómo fueron organizándose y las diferentes luchas que dieron? Porque estaba el tema de los servicios, que usted dice que no había nada, no había cloaca, no había luminario, no había calle, tuvieron necesidad de salud y se puso un dispensario. Y el tema de la pertenencia legal de las viviendas también, ¿no? De que fueran legítimos propietarios una vez ocupados. Sí. Bueno, yo empecé, digamos, siendo subdelegado del monobloc donde yo ocupé. Entonces, a partir de ahí, tenía vínculo pues hacía las reuniones de delegados, allá en la coordinadora de Cañete, pero a su vez también había gente que decía, no, pero nosotros también tenemos que ver cómo ellos trabajan, porque desconfiaban, había mucha desconfianza de la gente de Cañete, ¿no? No confiaba la gente. Entonces, bueno, y ahí vino el intercambio de tratar de hacer, digamos, una organización independiente de Cañete. Claro. Entonces, y ahí nos juntamos. Al principio éramos 5 delegados, porque cada escalera tiene un delegado, tenía, ¿no? Ahora no hay ni uno. Claro. Pero, ¿cuántos delegados eran, si recuerda, en total de todo el... 45 delegados. Uno por escalera. Exactamente. Y 45 subdelegados. Una organización muy importante, ¿eh? Sí, bastante importante, sí. Por eso que no era tan difícil, digamos, de discutir y de hablar, y cada uno daba sus opiniones, porque acá venían de todo.
de todos los partidos, de todas las organizaciones de aquel entonces, ¿no? Claro. Y había gente que venían a colaborar, le ofrecía la solidaridad, digamos, como los médicos y todos ellos, ¿no? Y bueno, y en este caso ahí participó activamente el Gaucho. El Gaucho fue... Sí, exactamente. Y eso fue la gran ayuda porque la primera derrota de Cañete fue cuando el Gaucho logró que vaya preso. Y porque ¿El Gaucho logró que vaya preso el comisario? Sí. No era comisario, era sargento, creo. Ya era menos, yo le había entendido que era comisario, porque no. La verdad que haber metido preso un comisario era una hazaña en esa... No. Bueno, pero logró que el Gaucho claro, era abogado. Sí. El hombre, este Cañete, se creyó, como tenía el respaldo mayoritario de la gente, él se presentaba como peronista. Claro. Entonces, acá había mucha gente peronista, por supuesto, de aquel entonces. Lógico. Y entonces, bueno, y entonces él hizo una nota ordenando, en este caso, el desalojo de otra familia, no de la primera, esta es ya la segunda. Claro. Intento. Entonces, ahí en el primero también hizo un decreto, digamos, por decir así, ¿no? De desalojo, una orden de desalojo. Y él no es nada, él era una persona... Un ocupante más. Exactamente. Entonces eso me dijo el Gaucho en aquel entonces, me dijo, bueno, pero si ordena, si hay un papel escrito, tráenmelo que después lo vamos a presentar en la justicia, porque eso no puede ser, porque es usurpación, digamos, no le corresponde. Sí, usurpación legal, porque debería ser la justicia la que tendría que hacer eso. Claro, tiene que ser un juez, ¿no? Entonces, en este segundo intento, ellos dejaron un papel, nosotros ya le pedimos, le dijeron a los vecinos, porque vinieron a la mañana y dijeron, bueno, a la noche, a las 11 de la noche, ustedes tienen que desalojar. Y entonces le dijo el vecino, le dijo, bueno, pero tráigame un papel, una orden. Ah, bueno, sí, y trajo el papel, y eso fue lo que le llevó preso a Cañete 21 días ahí en Ciudad Evita. Ahí va. Y ahí usted entonces toma comienza la junta vecinal, la que lo tuvo usted como titular y claro, en principio, en principio, digamos, después de eso ya se debilitó, en este caso la organización de ellos, y entonces se formó los delegados, ya se sumó 7 delegados, y dijeron, vamos a hacer una junta provisoria. Y ahí me eligieron a mí como presidente provisorio de la junta vecinal. Claro. Eso fue el primer paso importante que se hizo. Claro. Y bueno, así es que, y ahí empezamos. Después viene lo que fue definitivo, que fue la tercera intentona de desalojar un edificio completo. Ahí va, mira, un edificio completo. Y eso fue resistido también. Sí, bueno, ahí fue una pelea, no hubo pelea ahí no hubo pelea, pero digamos, la gente participó importante, porque era la madrugada, era a las 2 de la mañana. Y ellos vinieron con metralletas, con luces de bengala, con lagrimógena, con todo el aparataje de la represión. ¿Pero quién eran las fuerzas policiales? No. Eran matones, patotas. Esos son lo que, claro, de la comedia, de la mesa, que ellos decían la mesa coordinadora. Ahí va. Que tendrían vínculos también con las fuerzas policiales, si este Cañete era sargento o era un integrante de las fuerzas policiales. Así decían, sí, eso siempre se dijo. Sí. Yo nunca lo vi uniformado ni nada, pero eso siempre se decía. Claro. Y bueno, ahí fue donde perdió gran parte, en este caso, del apoyo de la gente, porque ellos tiraron
para amedrentar a la gente, luces de bengala, ametrallaron también el edificio, tiraron lacrimógeno un montón, no sé cuántos cartuchos, y eso intoxicó a 2 o 3 bebés, criaturas recién nacidas. Entonces eso enojó muchísimo a la gente. Y entonces, bueno, era a la madrugada, era a las 2 o las 3 de la mañana, todo el problema. Claro. Y ellos, y Cañete nombraba, mencionaba al ejército, que era parte del ejército como autorizado por el ejército, y era mentira de él, era para asustar a la gente. Claro, pero la gente no se asustó. No, para nada, al contrario, no. Escúchame, Aureliano, porque lamentablemente estamos en la radio. Redondeé algo y la seguimos la próxima, ¿qué le parece? Porque vamos a hacerlo por parte, porque son historias muy importantes de hace 50 años y usted fue uno de los protagonistas principales, va a tener mucho para decir. Dígame un poco esto, cómo cerró lo de la Junta Vecinal, y en la próxima seguimos, porque da para varios programas en todo caso. Sí. Bueno, sí, la Junta Vecinal, digamos, por eso le comento que se hizo la provisoria. O sea, cuando ya se frenó el segundo desalojo, donde fue preso Cañete, entonces ahí se juntó más delegados y se formó la Junta Provisoria, Junta Vecinal Provisoria, y me eligieron a mí ya de presidente provisorio. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, digamos, fuertemente ya, aparte de ahí, con la ayuda de Garelí, fue espectacular. Claro. Porque eso debilitó a la gente, aplaudía eso. Porque dijo, qué suerte. Que había un abogado para que respaldaba estaba la orden. Exactamente, y a su vez le estaba la orden. Eso siempre, yo a Garelí le tengo un gran respeto, porque demostró en la práctica, digamos, su solidaridad con la gente que necesitaba resolver el problema de la vivienda. Claro. Entonces, usted recuerda usted era el presidente, si quiere mencionar algunos nombres de esos vecinos que conformaron esa Junta Vecinal Histórica ahí en el Complejo 17, que inició todas las luchas después por la vivienda y por el barrio, por las necesidades que tenían los vecinos. Claro, primero fue la provisoria. Claro. Después que se armó todo el gran lío que fue en octubre ya, el 15 de octubre de la noche, fue cuando quisieron desalojar el edificio, porque ellos argumentaban que eso iba a ser un edificio que iba a utilizar el gobierno para no sé qué ministerio, qué oficina, iba a haber ahí, decían ellos. Entonces, bueno, ahí ellos perdieron porque cuando los chicos se intoxicaron, la gente se enojó muchísimo, y a la mañana temprano, a las 7 de la mañana se hizo una asamblea general, y a las 9 salimos todos ya a cortar caminos de cintura en aquel entonces. Eso fue el 16 de octubre. Y bueno, y la Junta Provisoria ya estaba conformada hasta ese momento. Y creció, porque después de eso, de ese gran problema que hubo, nosotros cortamos el camino de cintura, el 16 y después el 17 también, y el 17 fue inmenso. Claro, además el 17 coincidía con el Día de la Lealtad, el día caro para el pueblo peronista, el 17 de octubre. Sí, claro, sí, coincidía con eso, sí. Así es que bueno, y ahí fue, digamos, que después viene toda la otra parte, ¿no? O sea, toda la cuestión de las elecciones. Escúcheme, Aureliano, le sugiero que lo dejemos momentáneamente ahí, seguimos el próximo miércoles porque vienen los días de carnaval, yo retomo el miércoles y vamos a continuar un par de programas más
porque es una historia muy larga, muy importante. Además se viene una fecha, estamos hablando de una lucha de hace medio siglo, pero que fue pionera en todo este tema de la vivienda, ¿no? Le quiero compartir porque están llegando algunos mensajes de oyentes que están escuchando, y hay un mensaje de Pedro Prensabirro, no sé, que dice: Araujo, el de acero, lo llamaban los guardiacárceles porque secuestrado por la dictadura fue torturado ferozmente y ni su nombre les dijo, ese es usted. Sí. Bueno, un mensaje, después hablaremos de esto, porque usted, consecuencia de todo eso, sufrió secuestro, tortura, incluso muchos de su familia, y fue obligado a ir al exilio, ¿no? Pero será tema de otra conversación en la próxima semana, ¿le parece? Sí, cómo no, sí. No hay ningún inconveniente. Bueno. Sería el miércoles. El miércoles que viene nos ponemos de acuerdo más o menos a esta hora y vamos a usar los programas que sea necesario que usted considere para completar esta historia, ¿no? Sí. Que yo no sé, le digo solo esto para cerrar, porque yo le comentaba algo a alguien esto de que era una de las primeras ocupaciones de vivienda en La Matanza o en la Argentina. Se lo pregunto, por ahí usted va a saber más que yo, y alguien me dijo no, hubo una ocupación en La Matanza primero, o por ahí fue simultánea, que fue en los monoblocks de 20 de junio acá en al lado del hospital Paroicien, vio en ruta 3 y ahí que hubo una ocupación de esos monoblocks también en el año 73. ¿Conoce algo de usted? Sí, bueno, eso fue todo en el 73. Acá se ocupó 2.500 viviendas. Claro, esto es más chico. Bueno. Claro. Bueno, estamos entonces en contacto la próxima semana. Aureliano, le agradezco enormemente esta comunicación y le deseo un buen fin de semana. Feliz carnaval. Sí. Igualmente, y disculpe, o sea, ya le comenté, o sea, si esto es muy difícil sintetizar. No, por supuesto, da para escribir un libro o hacer una película, estamos en radio y el tiempo para que los oyentes sigan, después vamos entregando por etapas, ¿vio? Pero vamos a completar la historia. Le agradezco mucho y le mando un abrazo muy grande. Buenas tardes, Aureliano. Bueno, buenas tardes y que sigan muy bien. Gracias. Aureliano Araujo, un hombre dirigente social, un hombre grande ya, protagonista principal en esta lucha que estamos hablando en el complejo 17, en aquel momento que 600 familias en el complejo de él ocuparon para tener la vivienda, una vivienda que estaba destinada a quienes vivían en las villas y tenían que ser erradicados y la estaban ocupando otros o tenían otros intereses. Fue una lucha muy importante por el techo, por la vivienda digna, que trascendió incluso su difusión, su conocimiento. El partido de La Matanza fue en el país incluso a nivel internacional. Bueno, después seguiremos hablando con Aureliano. Esto ha sido la primera conversación, la primera entrega. 14:05 exactamente en toda la República Argentina. Vamos a la música y continuamos con Mediodías con la RAC, María Ábalos y Emilio González Larrea. Acá le vuelve a mandar Mari le dice gracias, Mari le dice gracias, sí, Mari, a usted. Mi tocaya. Su tocaya. Sí. También Hugo Ponce, que dice ahora sí puedo escuchar, que decía que no podía escuchar. María Victoria Elespe, que está escuchando también en su escuela, en la escuela número 5, que es bibliotecaria.